Muy buenas noches, amados hermanos, que el Eterno les bendiga grandemente en esta hermosa noche. O en el día de hoy vamos a hablar del libro de Ezequiel capítulo 10 y capítulo 11. Así que, ¿verdad? Vamos a entrar en esta hermosa enseñanza y, ¿verdad? Como siempre digo, les voy a brindar, ¿verdad? Lo que el Eterno me haya enseñado a mí, me haya ministrado a mi alma. Si alguno de ustedes quiere las anotaciones, nosotros las tenemos disponibles para ustedes. Ustedes siempre pueden acercarse a mí o a la pastora Adlin para las anotaciones. Y también estas grabaciones están siendo subidas en la página de Casa de Elohim, Buffalo, New York, en Facebook. Así que vamos a empezar, ¿verdad? Con el capítulo de Ezequiel, capítulo 10 y 11. El capítulo 10 comienza así diciendo: entonces miré, y sobre la bóveda que estaba encima de la cabeza de los querubines había algo como una piedra de zafiro. Se veía sobre ellos una apariencia que se asemejaba a un trono. Y él le habló al hombre vestido de lino y dijo: entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, llena tus manos con carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Él entró ante mi vista, y cuando entró aquel hombre, los querubines estaban de pie en el lado del sur de la casa, y la nube llenaba el atrio interior. Entonces la presencia de Yahweh se elevó de encima de los querubines hacia la plataforma de la casa. La nube llenó la casa y el atrio se llenó del resplandor de la presencia de Yahweh. El ruido de las alas de los querubines se escuchaba hasta el atrio exterior, como la voz del Shaddai cuando habla. Cuando mandó el hombre vestido de lino diciendo: toma fuego de entre los querubines en medio de las ruedas. Este entró y se puso de pie al lado de una rueda. Entonces un querubé extendió su mano de entre los querubines hacia el fuego que había en medio de los querubines. Tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, y éste lo tomó y salió. Los querubines parecían tener debajo de sus alas algo semejante a una mano de hombre. Pude ver que había 4 ruedas junto a los querubines, una rueda al lado de cada querubé. El aspecto de las ruedas era como de piedra de cristolito. En cuanto a su aspecto, las 4 tenían la misma forma, como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Cuando se desplazaban, cada una iba en cualquiera de las 4 direcciones y no viraban cuando se desplazaban. Los querubines se desplazaban hacia donde se dirigía una de las cabezas, sin virar cuando se desplazaban. Todo el cuerpo de ellos, sus espaldas, sus manos, sus alas y también las ruedas de los 4, estaban llenos de ojos alrededor. Fue a estas ruedas que oí que llamaban las ruedas. Cada uno tenía 4 caras. La primera tenía cara de querubé, la segunda tenía cara de hombre, la tercera tenía cara de león y la cuarta cara de águila. Luego los querubines se elevaron. Estos son los animales que yo había visto junto al río Quebar. Siempre que los querubines se desplazaban, también se desplazaban las ruedas que estaban junto a ellas. Cuando los querubines levantaban sus alas para elevarse de la tierra, las ruedas no se separaban de ellos. Cuando ellos se detenían, las ruedas también se detenían. Y cuando se elevaban, estas se elevaban junto con ellos, porque el espíritu de los animales estaban en ellas. Entonces la presencia de Yahweh salió de sobre la plataforma de la casa y se colocó encima de los querubines. Y vi a los querubines alzar sus alas y elevarse de la tierra con las ruedas junto a ellos a medida que se alejaban, y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahweh, con la presencia de Elohim de Israel por encima de ellos. Estos eran los mismos animales que yo había visto debajo de Elohim de Israel en el río Quebar, así que ahora me di cuenta de que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y debajo de sus alas había algo semejante a manos de hombre. La forma de sus caras era como la de las caras que vi junto al río Quebar, tenían el mismo aspecto y cada uno se desplazaba en dirección a cualquiera de sus caras. Y ahí termina el capítulo 10 de Ezequiel. Esto habla, un poquito en resumen, esto habla de los querubines, de los ángeles que están ahí en todo momento en el trono de el Eterno. Entonces seguimos con el capítulo 11. Y el capítulo 11 de Ezequiel comienza diciendo así:
Entonces el Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Yahweh, la que da hacia el este, y allí en la entrada de la puerta había 25 hombres, entre los cuales vi a Yasanyá, hijo de Azur, y Pelatayú, hijo de Benayaú, magistrados del pueblo. Me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y planean iniquidad en esta ciudad. Ellos dicen: no hay necesidad de edificar casas. Esta ciudad es la olla y nosotros la carne. Te conjuro, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Entonces descendió sobre mí el Espíritu de Yahweh y me dijo: diles que así ha dicho Yahweh, así han hablado ustedes, oh casa de Israel, y yo he sabido los pensamientos que suben de su mente. Ustedes han matado a muchos en esta ciudad y han llenado de muertos sus calles. Por tanto, así dice Adonai Yahweh: sus muertos que han dejado en medio de ella serán la carne, y ella la olla. Pero a ustedes los sacaré de en medio de ella. Ustedes temían la espada, y espada traeré sobre ustedes, dice Adonai Yahweh. Los sacaré de en medio de ella y los entregaré en manos de extraños, y entre ustedes ejecutaré juicios. A espada caerán. Los castigaré en la frontera de Israel y sabrán que yo soy Yahweh. Esta ciudad no les servirá de olla, ni ustedes serán la carne dentro de ella. En la frontera de Israel los castigaré y sabrán que yo soy Yahweh, que no han andado en mis leyes ni han cumplido mis decretos, sino que han actuado según los decretos de las naciones que están a su alrededor. Y mientras yo profetizaba, cayó muerto Pelatayú, hijo de Benayaú. Entonces caí postrado sobre mi rostro, decía Ezequiel, y exclamé a gran voz diciendo: ay, Adonai Yahweh, estás exterminando el remanente de Israel. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, yo salvaré a tus hermanos, tus parientes más cercanos, toda la misma casa de Israel, a quienes los habitantes de Jerusalén han dicho: permanezcan lejos de Yahweh. A nosotros se nos ha dado la tierra como posesión. Diles que así ha dicho Adonai Yahweh: aunque los he arrojado lejos entre las naciones, y aunque los he dispersado por los países por un breve tiempo, he sido para ellos un santuario en los países a donde han llegado. Por tanto, di que así ha dicho Adonai Yahweh: yo los reuniré de entre los pueblos y los recogeré de los países en los cuales habrán sido dispersados, y les daré la tierra de Israel. Allá volverán y quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus cosas abominables. Les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré el cuerpo de ellos, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden según mis leyes y observen mis decretos y los pongan por obra. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Pero haré que recaiga sobre sus cabezas la conducta de aquellos cuyo corazón andan tras sus cosas detestables y abominaciones, dice Adonai Yahweh. Entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas que estaban junto a ellos, y la presencia de Elohim de Israel estaba por encima sobre ellos. La presencia de Yahweh subió de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego un espíritu me elevó y me volvió a llevar en visión del espíritu de Elohim a la comunidad exiliada en Castín. Entonces la visión que había visto se fue de mí, y comuniqué a los exiliados las cosas que Yahweh me había mostrado. Y aquí termina el capítulo 12 de Ezequiel. Entonces, comenzando con el capítulo 10, ¿verdad? De Ezequiel. Y déjame compartir primero mis anotaciones. Y en esta noche lo que les traje fue, ¿verdad? Las anotaciones por Word. No hice un PowerPoint, pero aquí se puede entender bastante bien los versículos que les traje a ustedes en esta noche. En el capítulo 10 de Ezequiel, lo que nos dan es un resumen del capítulo 1 de Ezequiel, en donde Ezequiel lo que pudo presenciar nuevamente fue el trono del Eterno de color zafiro y el aspecto de las ruedas con los querubines. Ezequiel había, ¿verdad?, presenciado este encuentro como nosotros lo habíamos estudiado hace par de semanas atrás,
en el río Quebar, cuando ellos estaban exiliados por el imperio babilónico. Entonces aquí nuevamente les enseño una imagen de la visión de Ezequiel, en donde, ¿verdad? Es el Eterno le muestra a Ezequiel, ¿verdad? Las ruedas, que son estas ruedas que pueden ver ahí en esta imagen. Podemos ver nuevamente, y perdóname que se salió ahí, podemos ver nuevamente las ruedas, ¿verdad? Con los ojos alrededor, entonces, ¿verdad? El plano que es como de cristolito, entonces el arco iris y el trono del Eterno ¿verdad? Y una presencia de fuego. Pues entonces, esta fue una de las imágenes que el Eterno le brindó a Ezequiel, pero nuevamente, como había dicho, eso está en el capítulo 1 de Ezequiel. Y aquí el Eterno trae nuevamente esta visión a Ezequiel en este capítulo 10. Así que, ¿verdad? Les exhorto y les invito a que puedan, ¿verdad? Ir nuevamente a ese video que nosotros grabamos. Como había mencionado al principio, está en Facebook esa grabación, en la página de Casa de Elohim, CSCG Buffalo, New York. Ahí está esa grabación de Ezequiel capítulo 1. Ahí yo hablo un poquito más a fondo de los querubines, de la visión de Ezequiel y hasta enseño un video. Así que, ¿verdad? Les exhorto y les invito a que puedan ver ese video. Y ese, ¿verdad? El capítulo 10 es solamente, ¿verdad? Como había mencionado, la visión de Ezequiel que el Eterno se lo dio otra vez. Entonces vamos al capítulo 11, que ese es el capítulo que quiero hablar esta noche. En el capítulo 11, ¿verdad? El Eterno está nuevamente hablando del castigo de Jerusalén, pero el Eterno, ¿verdad? Está mencionando, ¿verdad? El castigo que le va a hacer a la casa de Judá y a la casa de Israel, pero también está hablándole a Ezequiel de lo que va a hacer con el remanente. Como había mencionado en otros discípulos pasados, y específicamente el discípulo pasado, de que el Eterno marca a ese remanente con el ta aquí en la frente, para que cuando lleven los mensajeros, ¿verdad? A seguir la instrucción del Eterno, a llevar castigo, a llevar disciplina al pueblo, ese remanente que tiene la marca del Eterno, esos mensajeros no van a tocar ese remanente porque están marcados, ¿ok? Entonces, en este capítulo, ¿verdad? 11, versículo 2, el Eterno le habla a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, y aquí se los puse en mis anotaciones, versículo 12 específicamente dice: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y planean iniquidad en esta ciudad. Discúlpeme. Otras versiones menciona, ¿verdad?, que me dan mal consejo a esta ciudad. En este versículo, lo que el Eterno le está hablando a Ezequiel son de los maestros, ¿ok? Que en ese momento los maestros que estaban en ese entonces enseñando al pueblo, ¿verdad?, la Torá o enseñando cosas del santuario, de lo eterno, del cielo, del reino del cielo, lo que estaban enseñando era perversidad. El Eterno mismo le estaba diciendo a Ezequiel: están enseñando perversidad, iniquidad a mi pueblo. ¿Ok? Y yo quiero, ¿verdad?, enfocarme en los falsos profetas. Y yo traje un poquito este versículo de otros libros que hablan de los falsos profetas. En tiempos, ¿verdad?, como hoy, al igual que en esos tiempos, siempre han existido falsos profetas, siempre han existido, ¿verdad?, personas que lo que quieren hacer es desviar al pueblo del camino del Eterno y guiarlos hacia otro camino que es hacia la inclinación al mal. Por eso el Eterno nos habla y nos dice: por favor, pidan discernimiento de espíritu, rúa de discernimiento, para que entonces nosotros podamos discernir cuáles son las personas que están bajo la cobertura del Eterno y siendo guiados por el rúa, y cuáles son las personas que no están siendo guiados por el rúa. Algo que nosotros, ¿verdad?, decimos aquí en Casa de Elohim es recibir lo bueno, desechar lo malo. ¿Ok? Porque obviamente la palabra nos dice ser prudentes. Hay muchas veces que nosotros nos vamos a encontrar con personas que sabemos que no están en los caminos. Hay muchas veces que vamos a estar hablando con personas que nos van a decir cosas que sabemos que no son las correctas. Y muchas de las veces, ¿verdad?, el Eterno sí nos manda a corregirlos y a disciplinarlos, pero hay muchas veces que el Eterno dice: ten prudencia y no digas nada.
porque el Eterno es el que corrige, ¿ok? Entonces, ¿con qué yo quiero decir esto? Que hay muchas veces en el que el Eterno te va a decir a ti, ¿verdad? Que no hables, que calles, que es tu momento de silencio. Y en ese momento de silencio, tú tienes que discernir qué recibir y qué no recibir. En ese momento de silencio, tú tienes que decidir si seguir o irte, ¿ok? De ese lugar. ¿De qué lugar? Del lugar que no te brinda shalom, del lugar que tú sabes que te están brindando, ¿verdad? Enseñanzas no correctas, del lugar que tú sabes que te está desviando del camino del Eterno, que te está desviando, ¿verdad? De la verdad, de la palabra, de la Torah, ¿ok? Entonces ahí es que viene el discernimiento de espíritu, y muchos, ¿verdad? De los profetas de la palabra nos enseñan el discernimiento de espíritu. Hubieron momentos, ¿verdad?, que los profetas fueron a lugares en el que, ¿verdad?, había mucha maldad, pero ellos estaban tan llenos de rúa que el Eterno, ¿verdad?, los mandaba para ellos poderle hablar al pueblo, y ellos no fueron desviados porque estaban llenos de rúa, porque estaban siendo dirigidos por el rúa. Esta es la importancia, ¿verdad?, de nosotros ver que el rúa es bien importante en nuestra vida, la intimidad con el Eterno es bien importante en nuestra vida, porque como nosotros hemos aprendido durante la historia y durante la palabra, ¿de qué vale nosotros tener mucha palabra si no tenemos rúa, si no tenemos discernimiento de rúa? ¿De qué vale nosotros, verdad, escudriñar mucho y nuestro corazón está, verdad, duro y arrogante y no está recibiendo, verdad, esa disciplina y esa, verdad, enseñanza de rúa, ese quebrantamiento de rúa? Es bien importante, verdad, como mezclar la palabra con el rúa, y aquí en Casa de Elohim nosotros hemos, verdad, el Eterno nos ha ministrado mucho sobre esto, el Eterno nos ha enseñado mucho sobre esto, y hemos tratado, ¿verdad?, de enseñarle a las personas que vienen a nosotros sobre esto. Siempre combina, y por lo menos en mi caso, ¿verdad? Yo siempre combino la historia con la palabra, pero yo nunca dejo, ¿verdad?, de orar, yo nunca dejo de ayunar, yo siempre, ¿verdad?, perdón, de leer la palabra, yo vengo ante la presencia del Eterno, yo le digo al Eterno, Padre, que seas tú dirigiéndome por el Ruach HaKodesh, que sea tu Hijo Yahshua dirigiéndome, enseñándome, discipulándome, que seas tú y que no sea yo. Es bien importante que mientras nosotros estudiamos la palabra, nosotros permitamos, ¿verdad?, que nuestro corazón sea abierto para que el Rúa pueda descender dentro de nosotros, para que el mismo Rúa sea el que nos dirige hacia toda verdad y el que quite los velos de verdad de nuestros ojos, ¿ok? Porque de esa es la única manera que nosotros vamos a poder llegar hacia la verdad. Y muchas, ¿verdad?, personas han enseñado cosas no muy buenas y cosas, ¿verdad?, que nos han desviado, por ende, ¿verdad? Por eso es que nosotros hemos llegado hacia donde hemos llegado. Y yo, ¿verdad?, me incluyo en esto, viniendo, ¿verdad?, de unas enseñanzas en la iglesia que no eran las correctas. Y no quiero decir, ¿verdad?, que no aprendí, porque en todo momento en mi proceso yo aprendí mucho. Yo nací en el Evangelio, nací, ¿verdad?, en la iglesia cristiana, y yo aprendí mucho ahí en la iglesia cristiana, y yo no critico la iglesia cristiana porque esa es mi base, sino simplemente que nosotros mismos tenemos que tener, ¿verdad?, la disposición de intimar con el Eterno, leer la palabra, ¿verdad?, orar y dejarnos dirigir por el Eterno por medio de Rúa, para entonces nosotros no ser engañados por otras personas, ¿ok? Todos nosotros somos humanos, cometemos errores. Los maestros cometen errores, los pastores cometen errores, los líderes cometen errores, porque estamos, ¿verdad?, en esa batalla de día a día de la carne con el espíritu, ¿verdad?, de la inclinación entre el bien y el mal. Y, ¿verdad?, somos humanos y cometemos errores. Está, ¿verdad?, en nosotros tener esa intimidad bien profunda con el Eterno, para que cuando llegue un momento en el que nosotros nos encontramos con, ¿verdad?, con personas que no están enseñando la palabra correctamente, nosotros poder discernir
qué es lo que proviene de Él, de la palabra, qué es lo que proviene del Eterno y qué es lo que no proviene del Eterno. El Eterno, ¿verdad? No quiere debates, el Eterno no quiere que tú estés señalando ni diciendo tú estás mal o eso no es así, sino simplemente el Eterno quiere que tú puedas darte cuenta de lo que está operando en la persona y que tú puedas darte cuenta ¿verdad? De lo que está pasando en el interior de la persona, a tal punto de tu poder saber, ok, esta persona no está alineada, déjame, ¿verdad? Prudentemente salirme de esta situación para no decaer. Y eso es todo. No hay que estar criticando, no hay que estar juzgando, no hay que estar señalando para nosotros, ¿verdad? Poder discernir quién está cerca del Eterno, quién está por medio de Rúa y quién no. ¿Ok? Y eso es algo bien importante que nosotros tenemos que aprender y que el Eterno nos ha enseñado en nuestro proceso a cada uno de los líderes en Casa de Elohim y que seguimos, ¿verdad?, aprendiendo de este proceso. Así que, ¿verdad? Hablando de los falsos profetas, aquí en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 7, desde el versículo 15 al 16, dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 16, dice así: así ha dicho Yahweh de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan, ellos lo están engañando. Las profecías que dicen son de su propia mente, no de la boca de Yahweh. Aleluya. Entonces, por último, hablando de los falsos profetas, también un hint, ¿verdad? Una señal que nosotros aquí en Casa Elohim hemos aprendido es que una de las cosas que podemos discernir de una persona, ¿verdad?, que no está alineada con el Eterno, es que la profecía o las enseñanzas que está, ¿verdad?, dando no van en acuerdo con la Torah. Si tú estás hablando con una persona y la persona te está hablando de una enseñanza y esa enseñanza no va ¿verdad?, en acuerdo con la Torah, o sea, que va en contra de lo que la Torah dice, pues ya sabemos que eso es un falso profeta o un falso maestro o es una persona, ¿verdad?, que no está alineada, ¿ok? Toda persona que habla en contra de la Torah no es una persona alineada al Eterno. Eso es un hint, así que tenemos, ¿verdad?, que estudiar nuestra palabra, estudiar la Torah, para entonces poder saber quiénes son esas personas que están enseñando de acuerdo a la Torah y no en contra de la Torah. ¿Ok? Así que si ves a una persona que está enseñando en contra de la Torah, sabemos que esa persona no está alineada y es mejor alejarse. Entonces seguimos. En el versículo 5 del capítulo 11 de Ezequiel, ¿verdad? Habla de Rúa, hablando de Rúa, ¿verdad? De Rúa de discernimiento y hablando que hay que ser dirigidos por el Rúa, que el Eterno, ¿verdad?, nos brinda, ¿verdad?, su divinidad por medio de Rúa. En este versículo dice: entonces descendió sobre mí el Rúa de Yahweh y me dijo, o de Yohei Bahei, y me dijo, diles que así ha dicho Yohei Bahei: así han hablado ustedes, oh casa de Israel, y yo he sabido los pensamientos que suben de su mente. Aquí el Eterno habla, ¿verdad? Ezequiel específicamente habla que descendió sobre él el Rúa del Eterno, el Espíritu del Eterno, aleluya. Nosotros sí, por medio de su Rúa, pueden ser revelados muchas cosas hacia nosotros. Entonces, otros libros que van de acuerdo con este versículo es Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 11, desde el versículo 1 al 3, dice así: pero un retoño brotará del tocón de Ishai, un vástago germinará de sus raíces, el espíritu de Yahweh reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto a Yahweh.
percibirá la verdad debido a su respeto por Yahweh. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que perciban sus oídos. Entonces, ¿verdad? Versículo nos habla de los espíritus que el Eterno nos brinda. Entonces, aquí están los 7 espíritus, si se los puse aquí. Entonces, esto también representa a la Hanukkah, a la Hanukkah, a la menorá de 7 brazos, ¿ok? Entonces, tenemos el Rúa de sabiduría e inteligencia, que eso es desde el brazo 2 al brazo 3. Entonces, tenemos el Rúa de consejo y de poder, que eso es desde el brazo 4 al brazo 5. Entonces, tenemos el Rúa de conocimiento y de temor a Yahweh, que eso es del brazo 6 al brazo 7. Y el brazo del medio, que es el primer brazo, ese es el Ruach de Yahweh. ¿Y quién desciende? ¿Quién es luz? Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, ¿ok? Así que aquí vemos, ¿verdad? Cómo el Eterno, ¿verdad? Nos brinda estos ruas para entonces nosotros poder, ¿verdad? Caminar con el carácter que Él quiere que nosotros caminemos. En el libro de Apocalipsis, cuando nosotros hicimos, ¿verdad? El discipulado de Apocalipsis, de revelaciones, el Eterno hablaba mucho de su carácter, mucho. El Eterno se hacía expresar y nos hacía, ¿verdad? Ver cómo era Él, cómo se conducía Él, cómo él se conduciría aquí en la tierra por medio del Mashiach. Y el Eterno nos hizo ver quién es Él. Porque ¿verdad? Y no es, y no lo digo para criticar a nadie, ni para, tú sabes, ni para juzgar a nadie. Lo digo de corazón y honestamente, y, ¿verdad? Y yo también he pasado por esto, y hemos pasado por esto, y todavía pasamos por esto. Verdaderamente nosotros no conocemos a papá. Muchas veces hablamos de la palabra, les hablamos a los hermanos, le hablamos a personas que no creen en el Eterno y le decimos, ¿cómo tú no vas a creer en el Eterno? Pero muchas veces ni nosotros mismos conocemos al Eterno, no conocemos su carácter, no conocemos cómo Él se conduciría, no lo conocemos, realmente no sabemos qué Él espera de nosotros como hijos del reino, no sabemos qué Él espera de su pueblo. No conocemos quién es Él. Y esto es un grave error. Cuando nosotros, ¿verdad? Estamos bien metidos con el Eterno y no sabemos quién es nuestro Padre Celestial, ¿ok? Y lo primero que nosotros tenemos que aprender es a conocer a papá, a conocer al Padre Celestial, para entonces nosotros poder saber qué Él espera de nosotros, cómo Él quiere que nos conduzcamos, el carácter que Él quiere que nosotros tengamos aquí en la tierra. De la única manera que nosotros vamos a poder amar a nuestro Padre Celestial es si lo conocemos. Al igual como, ¿verdad? Nosotros amamos a nuestra pareja, nuestros hijos o nuestros, ¿verdad? Familiares que nosotros conocemos y sabemos cómo son, al igual el Eterno, la única manera como lo vamos a amar y temer de todo corazón es conociéndolo, sabiendo su carácter, sabiendo cómo Él quiere que nos conduzcamos, ¿ok? Y esto es una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros hemos aprendido en casa de Elohim, es saber quién es nuestro Padre Celestial, para entonces nosotros poder trabajar con nuestro interior y moldear nuestro carácter, que eso lo hace Él, pero también, ¿verdad? Hay una disposición que nosotros tenemos que dar de querer ser moldeados por Él, para entonces tener un carácter como el de Mashiach, tener un carácter como el de Yeshua y conducirnos por medio de la Torah. Pero de la única manera que nosotros vamos a poder saber eso es si nosotros conocemos a nuestro Padre Celestial. Y aquí, ¿verdad? Tenemos a los Ruach, todos estos Ruach, todos estos 7 Ruach, que nos hace saber, ¿verdad?, cómo el Eterno quiere que nos conduzcamos aquí en la tierra también por medio de la Torah. La Torah es un instructivo de vida en el que, ¿verdad?, nos dice cómo tenemos que vivir aquí en la tierra. Así también el Eterno quiere que nosotros vivamos en la tierra, ¿ok? Así que hay muchas cosas
en la palabra que nos habla de cómo el Eterno, ¿verdad?, quiere que nosotros nos conduzcamos. Así que está en nosotros conocer a nuestro Padre Celestial. Y aquí está, ¿verdad?, los 7 rúas, como había mencionado, que Él hace descender en medio de nuestro para nosotros poder vivir una vida conforme a su palabra. Y también en el libro de Revelaciones, capítulo 1, versículo 12 al 13 dice: di vuelta para ver al de la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido con una túnica que le llegaba a los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Y aquí está hablando del Mashiach, de Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, aleluya. Y por último, en el libro de Revelaciones, capítulo 4, versículo 5 dice: del trono salen relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Elohim. Aquí habla nuevamente de los 7 Ruach. Tengo un versículo más. Y entonces, en el libro de Revelaciones, capítulo 5, discúlpenme, versículo 6 dice: y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, de los ancianos, vi un cordero de pie como inmolado, tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados a toda la tierra, aleluya. Así que el Eterno, ¿verdad?, nos brinda estos 7 rúas, pero para entonces nosotros poder recibir estos 7 rúas, tenemos que, ¿verdad?, abrir nuestro corazón a papá, estar dispuesto a recibir, ¿verdad?, los regalos del cielo de papá, que son, ¿verdad?, estos 7 espíritus, estos 7 rúas, ¿ok? Hay que tener una disposición, ¿ok? Entonces, más adelante, en el versículo 12 del capítulo 11 de Ezequiel, nos hablan de las leyes, y dice el versículo 12: y sabrán que yo soy Yorhei Bajei, que no han andado en mis leyes, ni han cumplido mis decretos, sino que han actuado según los decretos de las naciones que están a su alrededor. Lamentablemente vivimos en un tiempo, y hace años atrás, siglos atrás, todavía seguimos viviendo así, en el que el pueblo ha sido muy desobediente, y lo que han hecho es olvidarse de la palabra del Eterno y seguir ¿verdad?, otras instrucciones. Y cuando hablo con otras instrucciones, lo que hablo es de, ¿verdad?, de otras tradiciones, ¿verdad?, o dogmas, religiosidad, otras cosas que no están en la palabra, sino son impuestos por hombres. Inclusive, no estoy hablando solamente de la religiosidad, sino también estoy hablando de tradiciones culturales. Por ejemplo, en mi caso, y hablo de mi experiencia personal, porque yo soy de la única que puedo hablar de mí, nosotros, ¿verdad? Yo nací en una cultura en la que se come mucho cerdo. Y lamentablemente, bueno, mi cultura es así, se come mucho cerdo. Entonces, no, ¿verdad? No lo digo por criticar a nadie, ni juzgar a nadie, ni nada. Simplemente estoy hablando de una experiencia que yo tuve con el Eterno y que he tenido con el Eterno, y el Eterno me ha procesado, en el que el Eterno me ha enseñado en su palabra que hay ciertos, ¿verdad?, tipos de animales que no se pueden comer, y en eso sale el cerdo. Y no estoy hablando, ¿verdad?, de que las personas que comen cerdo, o sea, no son puros o eternos, no. Solamente estoy hablando, ¿verdad?, de una experiencia que yo tuve con el Eterno, en el que el Eterno me hizo ver, ¿verdad?, y me enseñó todo, ¿verdad?, todos esos animales que están en el libro de Levíticos, capítulo 12. Entonces, el Eterno, él administró mucho mi alma, y desde ahí yo decidí y dije, bueno, pues si eso está en tu palabra, yo quiero servirte, Padre, yo quiero obedecer, yo quiero, ¿verdad?, agradarte, yo quiero ser lo más puro para ti, ¿ok? Y ahí fue que yo decidí a dejar de comer ese tipo de animal, porque el Eterno, ¿verdad?, iba ministrando mi alma sobre, ¿verdad?, sobre eso en específico hace muchos años atrás.
Pero, ¿verdad? Y viviendo en una cultura como la mía, que se come mucho eso, yo tuve que poco a poco alejarme, poco a poco aprender a modificar mi manera de comer, qué había en las comidas, qué no había en las comidas. En fin, fue bien cuesta arriba, se ha hecho bien difícil. Porque de ser acostumbrada por una cultura en el que se come mucho eso, a entonces no comer eso para nada, y más, ¿verdad? En una cultura en el que en todas las comidas está ese tipo de, ¿verdad? De carne, se me hacía muy difícil. Y fue bien cuesta arriba, pero el Eterno poco a poco, ¿verdad? Me ayudó, me procesó y pudo, ¿verdad? Ayudar con ese deseo de comer esa carne. Él, ¿verdad? Pudo en mí trabajar con mi interior para yo no desear más esa carne, pero hubo una disposición en mí. Yo, ¿verdad? Porque con mi intimidad con el Eterno, yo quise, ¿verdad? Dejar, ¿verdad? De comer esa carne para poder ser más santificada para Él. Y eso fue una decisión propia que yo tomé. El Eterno me ayudó en mi proceso y, ¿verdad? Se perfeccionó en mi debilidad, me quitó ese deseo de comer ese tipo de carne y he podido ser victoriosa y he llevado, ¿verdad? Mucho tiempo sin comer esa carne. Esto es un ejemplo que yo doy para que ustedes, ¿verdad?, puedan ver que cuando hay disposición, ¿verdad?, en el corazón de las personas, el Eterno es el que lo hace y el Eterno, ¿verdad?, poco a poco va moldeando tu carácter a tal manera que esos deseos que tenía antes no los vas a tener más porque eres una mujer y un hombre nuevo en Él. Entonces, ¿verdad? Yo decidí y estuve dispuesta a obedecer. Al igual, ¿verdad? El Eterno manda a que sus hijos estén dispuestos a obedecer. Y por muchos siglos, y esto no es de ahora, pero por muchos siglos, los hijos del Eterno han sido bien rebeldes. La casa de Israel ha sido bien rebelde, al igual la casa de Judá ha sido bien rebelde, y le hemos dado la espalda al Eterno y no hemos seguido instrucción a sus enseñanzas, a la Torá, a los mandamientos. Inclusive, no aquí, sino en otros libros, en muchos libros de la palabra, el Eterno habla lo mismo, de que el pueblo ha sido desobediente, de que el pueblo ha desobedecido, no ha cumplido sus decretos, sino han actuado según los decretos de otras naciones. Nosotros mismos hemos decidido seguir tradiciones culturales, tradiciones, ¿verdad?, religiosas, por encima de las enseñanzas que están en la palabra. ¿Ok? Y esto definitivamente no trae bendición a nuestra vida cuando nosotros decidimos seguir otras cosas que no están en la palabra. ¿Ok? Y por eso el Eterno aquí dice que no ha seguido mis leyes, porque nosotros mismos hemos dado la espalda al Eterno, inclusive sabiendo, muchas personas saben de muchas cosas y con todo eso lo hacen. ¿Ok? ¿Verdad? Y no estoy hablando de nadie específico, sino simplemente en general. Muchas veces nosotros sí leemos la palabra y sabemos, ok, no puedo hacer esto, y lo hacemos con todo y eso. Eso es rebelión. El Eterno no quiere rebelión, ¿ok? Hay que ser, ¿verdad? Hijos obedientes, hijos disciplinados, hijos dispuestos, ¿verdad? A agradarle al Eterno, porque hay un fin y va a llegar en un momento dado, ¿verdad? En que el Eterno va a juzgar a la tierra, a vivos y no vivos, y ese va a ser, ¿verdad? El último instante, no va a haber más oportunidad. Así que mientras tanto haya oportunidad para buscarle, para hallarle, para, ¿verdad?, retornar a Él, para venir hacia Él con un corazón contrito y humillado, porque Él no desprecia, háganlo, ¿ok? Háganlo ahora, no es tarde. No dejen que sea demasiado tarde para entonces venir a donde el Eterno y arrepentirte. Pues libros que conectan con este versículo, Jeremías capítulo 9, versículo 13 dice, porque dejaron la Torá que les puse delante. No me obedecieron ni la siguieron, sino que siguieron con su propio corazón voluntarioso y fueron tras los Baales. Baales son dioses, como les había enseñado sus padres. Aquí habla, ¿verdad?, que
en ese momento el pueblo de Israel siguió otros dioses, como hoy en día todavía vemos a gente que siguen a otros dioses. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 126, dice, es tiempo de actuar, Yahweh, pues han violado tu Torah. Y en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 5 dice, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. Y así mismo ha sido, nos hemos apartado de él, no somos sensibles a su voz, no queremos obedecer, no queremos compromiso. Es bien triste. El Eterno está, ¿verdad?, esperando por ti. No dudes más, no te eches más hacia atrás, hállale mientras él pueda ser hallado. Entonces, en los versículos 16 al 17 del capítulo 11 de Ezequiel dice así, diles que así ha dicho Adonai Yahweh, aunque los he arrojado lejos entre las naciones y aunque los he dispersado por los países por un breve tiempo, he sido para ellos un santuario en los países a donde han llegado. Por tanto, di que así ha dicho Adonai Yahweh, yo los reuniré de entre los pueblos y los recogeré de los países en los cuales habrán sido dispersados y les daré la tierra de Israel. Aleluya. Aquí el Eterno les ha hablado, ¿verdad? Le ha hablado a Ezequiel, porque en el libro de Ezequiel capítulo 11, ¿verdad? El Eterno, ¿verdad? Estaba mandando a matar a las personas que estaban alejadas de él, y Ezequiel estaba bien contristado y él estaba diciéndole al Eterno, Padre, ¿cómo tú vas a aniquilar, ¿verdad?, a tu remanente? Y el Eterno le brinda esta palabra y le dice, no se preocupe, que yo haré volver a tus hermanos, a tus parientes, a los hijos de la casa de Israel, los haré volver, ¿ok? Porque las 11 tribus, hay 11 tribus, 10, 10 tribus de la casa de Israel que están desterradas sobre todas las naciones, que no han vuelto todavía a su tierra prometida. ¿Ok? Entonces aquí, como en otros libros que más adelante en el capítulo 37 de Ezequiel, vamos a hablar más de las dos casas, el Eterno le promete a Ezequiel que hace volver a los hijos de la casa de Israel. Hay un despertar que el Eterno está haciendo en el pueblo, de volver a las sendas antiguas, de conocer su identidad en el Eterno, de conocer las raíces, que son las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque el Eterno está haciendo volver a esas ovejas de la casa de Israel. El Eterno está haciendo volver a sus hijos para acordarse de él, ¿ok? Porque acuérdense que en el exilio babilónico y en el exilio de Asiria, ¿verdad? El Eterno dijo, yo les haré olvidar mi nombre, les haré olvidar todo por amor a mi nombre, por tanta iniquidad y tanta abominación que la casa de Israel y la casa de Judá estaban haciendo, el Eterno los desterró, y por eso esos dos imperios, en aquel entonces el imperio babilónico y el imperio asirio, ¿verdad?, conquistó a esas tribus, ¿verdad? El imperio asirio a 10 y el imperio babilónico a 2 tribus, y ahí fue que los conquistó, y ahí fue que entonces, ¿verdad? El pueblo de Israel se contaminó más, se olvidó del Eterno y todo, hasta que, ¿verdad?, la casa de Judá, que es la que está ahora en Israel, pudo, ¿verdad?, retornar hacia el Eterno, y el Eterno hizo volver a estas 2 tribus para Israel, y por eso están en Israel. Pero las 10 tribus de Israel todavía están desterradas sobre las naciones, porque no retornamos. Nuestros antepasados no volvieron al Eterno, no se acordaron al Eterno, no hicieron teshuva y arrepentimiento, y todavía hay gente descendiente de esas 10 tribus, son 10, son muchas tribus, por ahí, por todas las naciones. Y el Eterno hace prometer a Ezequiel que yo las haré volver. Es bien importante que nosotros, ¿verdad? Leamos la palabra, tratemos de buscar más del Eterno. El Eterno verdaderamente está haciendo un despertar en nosotros, para nosotros poder santificarnos, porque va a llegar el momento en que, ¿verdad?, el Mashiach, Yeshua, Jesús el Mesías, volverá a buscar
a los hijos, ¿verdad? Y vendrá juicio. Hay que estar listos. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. No estoy diciendo que es el fin, sino simplemente estoy diciendo que es el principio. Están empezando a suceder muchas cosas. Esto no va a mejorar. Todo esto va a empeorar. Y nosotros tenemos que estar listos, listos para todo, ¿ok? Listos para la venida del Mesías, del Mashiach, listos para cualquier, ¿verdad? Plaga o terremoto o guerra o listos para lo que haya de venir porque está escrito en la palabra y eso es lo que va a suceder. Y esto va desde antes, esto está profetizado desde antes, desde siglo antes que estas cosas van a acontecer. Así que hay que estar preparados, hay que estar listos para lo que ha de venir. ¿Ok? Para poder estar listos hay que estar lleno de Rúa, lleno de la Shekinah del Eterno y lleno de las palabras de la Torá grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón para entonces nosotros poder sobrellevar cualquier batalla que nos ha de venir. Entonces, en el libro de Jeremías, en capítulo 23, habla de ese remanente y lo voy a leer. Okay. En el libro de Jeremías, capítulo 23, dice así: ay de los pastores que extravían y dispersan las ovejas de mi prado, declara Yahweh. Ciertamente así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes fueron los que dispersaron y extraviaron a mis ovejas. No se ocuparon de ellas, pero yo me voy a ocupar de ustedes por sus malas obras, declara Yahweh. Yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las desterré y las haré volver a sus pastizales, donde serán fecundas y se multiplicarán. Aleluya. Pondré sobre ellas pastores que las atiendan, no temerán más, ni se atemorizarán y no faltará ninguna. Y eso es este capítulo 23 de Jeremías, desde el versículo 1 al versículo 4. Aleluya. Y sigue en el versículo 5. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, en que levantaré un retoño verdadero del linaje de David. Él reinará como rey y prosperará y hará lo que es justo y recto en la tierra. En sus días será librado Yahudá y Israel habitará seguro. Y este es el nombre con el que se las llamará. Yahweh es nuestro vindicador. Aleluya. Aquí en este capítulo, en los primeros versículos, habla de ese remanente que el Eterno va a hacer volver a él. Entonces, en el libro de Oseas, capítulo 2, habla de lo mismo, de que el Eterno va a hacer volver a su remanente. Déjame buscar rapidito para leérselos en el libro de Oseas. Aquí está. En el libro de Oseas, capítulo 2, dice así. Se me fue. El número del pueblo de Israel será como las arenas del mar, que no se puede medir ni contar, y en lugar de que se les diga, ustedes no son mi pueblo, se les llamará hijos de Elohim vivo, aleluya. El pueblo de Judá y el pueblo de Israel se congregarán en unidad, en unión, juntos, y nombrarán sobre ellos a una sola cabeza, y se levantará del suelo, porque será maravilloso el día de Israel. Aleluya. Aquí habla, ¿verdad? En este capítulo 2, que es bien cortito, versículo 1 y 2, de que el Eterno va a hacer volver a las dos casas y las va a unir, o sea, las va a unir en un palo, va a unir todas las tribus y va a ser un reino completo de su, ¿verdad? De su pueblo santificado y su pueblo santo. Aleluya. Y aquí en Isaías capítulo 27 también habla de lo mismo, de la liberación y de regreso de Israel. Y comienza diciendo así: en ese día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, el serpiente juidiza, al Leviatán, la serpiente
tortuosa, matará al monstruo del mar. En ese día cantarán de ella, viña del deleite. Y yo, Yahweh, la tengo vigilada. A cada momento la riego para que ninguno daño le suceda y la vigilo de día y de noche. Ya no hay furor en mí. Si alguien me ofrece espinos y cardos, marcharé en batalla contra él y les prenderá fuegos. Pero si se aferra a mi refugio, me hace un amigo. O sea, el Eterno le está hablando a Israel, a las casas, a las tribus, y les dice, si se aferran a mi refugio, si me hacen su amigo, ¿ok? En días venideros, Jacob echará raíces, Israel retoñará, o sea que va a retoñar, que va a volver y florecerá. Y la superficie del mundo se cubrirá de fruto, o sea que Él nos hará volver y que vamos a florecer en Él. Aleluya. Lo han golpeado como a los que lo golpearon, sufrió una matanza como la de los que lo mataron, asaltándolos con furia incontenida. Su implacable soplido los arrastró en un día de viento oriente. Ciertamente por eso solamente será perdonada la maldad de Jacob. Esto es el único precio para eliminar su culpa. Que él ponga todas las piedras del altar como piedras desmenuzadas, sino que quede en pie ningún poste sagrado y ningún altar del incienso. O sea que el Eterno está mandando, ¿verdad?, quitar todo altar, todo, ¿verdad?, idolatría, y que dejemos, ¿verdad?, todas esas tradiciones atrás y volvamos a Él, retornamos a Él en Teshuvah, en arrepentimiento, y Él hará perdonar nuestras iniquidades y nuestras abominaciones. ¿Ok? Y después sigue diciendo en el versículo 10. Así las ciudades fortificadas han quedado desoladas, las moradas abandonadas, abandonadas como un desierto. Allí pastan becerros, allí se recuestan y consumen sus ramas. Cuando sus ramas se secan, se parten. Vienen las mujeres y hacen fuego con ellas, porque este es un pueblo sin entendimiento. Por eso es que su hacedor no le mostrará misericordia, su creador les negará compasión. Y en ese día Yahweh golpeará con vara como a grano desde el canal del río hasta el arroyo de Misraim, de Egipto, y ustedes serán recogidos uno por uno, hijos de Israel. Que el Eterno irá, ¿verdad?, a nuestro desierto, irá a Egipto, aquí diciendo que irá a Egipto y recogerá uno a los hijos de Israel. O sea que el Eterno irá hacia donde Él desterró a los hijos de la casa de Israel, y Él uno a uno los recogerá, uno a uno los tocará, uno a uno, dice aquí, los hará volver hacia Él. Aleluya. Y por último, el último versículo dice, y en ese día se tocará un gran shofar, y a los perdidos que están en la tierra de Ashur, Ashur es Asiria en hebreo, y los desterrados que están en la tierra de Egipto, vendrán y adorarán a Yahweh en el monte sagrado en Jerusalén. Aleluya. O sea que el Eterno aquí dice que los que están desterrados en Asiria, los que están desterrados en Egipto, o sea, los que están desterrados sobre todas las naciones, Él los hará volver uno a uno. Él tocará el corazón de cada uno y hará volver a sus hijos. Aleluya. Mientras el Eterno va, ¿verdad?, buscando a sus ovejas uno a la casa de Israel, en donde quieran que estén, ¿verdad? Sea, ¿verdad?, en China, sea, ¿verdad?, en Rusia, sea en donde sea. Es nuestro deber, ¿verdad? Está en nosotros querer abrir la puerta. Y como dicen Revelaciones, y como siempre menciona la pastora Adlin, porque esto es uno de nuestros versículos preferidos, el Eterno toca la puerta, le abrirás la puerta, ¿ok? Él toca tu puerta para cenar contigo, pero está en ti abrir la puerta. ¿Ok? Así que el Eterno está, ¿verdad?, haciendo un despertar en cada uno de los hijos, pero es nuestra disposición y nuestro deber de abrir la puerta. Y si abres la puerta, el Eterno de verdaderamente hará un cambio en tu vida, pero si no abres la puerta, ¿cómo quieres que Él haga un cambio en tu vida? Tienes que abrir la puerta. Él tocará tu corazón, pero tienes que abrirte a Él. ¿Ok? Él no va a hacer un cambio en ti si tú no estás dispuesto a abrir
tu corazón a Él. Entonces estamos terminando. En el capítulo 11 de Ezequiel nuevamente, en el versículo 19 dice, les daré un corazón, otro corazón. Y dice así, les daré otro corazón y les pondré un rúa nuevo dentro de ellos. Quitaré del cuerpo de ellos el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden según mis leyes y observen mis decretos y los pongan por obra. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Aleluya, gloria al Eterno. A la vez que tú abres tu corazón al Eterno, el Eterno hace todo nuevo. Él te limpia tu corazón, pasa bálsamo, Él renueva tu alma, Él te viste, te hermosea, Él te lava de toda suciedad, de todo bache en el que tú, ¿verdad?, te metiste en tu pasado. Él hace todo nuevo y verdaderamente esto es un testimonio que los líderes, que la pastora Adlin, pastor Luis y yo podemos decirles y podemos hacerles. Él hace todo nuevo en tu vida. A la vez que tú abres tu corazón a Él, tú, ¿verdad?, lo halles, lo busques, le ores. Él verdaderamente ordena tu vida por completo. Todo tu pasado quedó atrás, toda esa suciedad quedó atrás, todos tus errores quedó atrás. Y de aquí para en adelante, cuando tú abres tu corazón, el Eterno lo que hace es hermosearte y te hace un hombre y una mujer nueva en Él, y no vas a ser el mismo ni la misma. Verdaderamente un cambio completo. Y poco a poco, ¿verdad?, tu vida se va ordenando. Poco a poco tú vas a ver que se van a ir muchas cosas en tu vida que te paraban, que te alejaban de Él, ¿verdad?, que no te dejaban, ¿verdad?, vivir. Hay muchas cosas, ¿verdad?, en nuestra vida que muchas veces, ¿verdad?, nos ciegan y nos afligen o son una barrera. Si nosotros, ¿verdad?, ver que fuimos nosotros mismos que pusimos esa barrera o que nosotros mismos, ¿verdad?, hicimos algo que nos trajo esa aflicción. Y verdaderamente, cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Eterno, podemos ver las cosas más claras. Ya no hay más angustia, ya no hay más aflicción, ya no hay más dolor, ya no hay más barreras. No digo que no vas a pasar por un desierto, sí lo vas a pasar, porque el Eterno en su palabra dice que, ¿verdad?, en el mundo hay aflicción, pero yo he vencido al mundo. No es que no vas a pasar cosas en la vida y no es que se te va a hacer más fácil, es que en medio de tu desierto no vas a sentir nada, vas a sentir paz. Que aunque alrededor tuyo todo está cayéndose y todo está, tú sabes, alborotoso y hay mucha tensión, tú no vas a sentir nada y nada de eso te va a tocar, porque estás tan lleno de Él que el Eterno, en medio de tu desierto, Él te brindará shalom. Y tú vas a tener una fe tan inmensa como el padre Abraham, que tú vas a saber que Él tiene el control. Y a pesar de que tú pases tus situaciones, Él te hará entender que todo va a estar bien, porque estás bajo la cobertura de Él. Eso verdaderamente es shalom. Paz no es que no hay más aflicción, ni desierto, ni tristeza. Paz es que en medio de tu desierto tú puedes sentir tranquilidad y puedes estar seguro de que vas a salir bien. Eso es verdaderamente shalom, verdaderamente paz. Y de la única manera que tú vas a recibir eso es si tú abres tu corazón a Él. Entonces, los versículos, ¿verdad?, que hablan de un corazón renovado, para ¿verdad?, cerrar con esta enseñanza. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13 dice, para confirmar sus corazones irreprensibles en santidad delante de Yahweh, nuestro Padre, en la venida de nuestro Maestro Yahushua con todos sus santos. Aleluya, Él nos hará un corazón de santidad. En
en el libro de Salmos nuevamente, capítulo 51, versículos 10, dice, crea en mí, oh Elohim, una mente pura, renueva un espíritu recto dentro de mí. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 dice, entonces Yahweh tu Elohim abrirá tu corazón y el corazón de tu linaje para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, para que vivas, para que vivas. Y por último, en el libro de Jeremías, capítulo 31, desde el versículo 31 al 34, dice así, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim, de la tierra de Egipto. Una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, en estos tiempos, dice el Padre. Pondré mi Torá en su interior, la escribiré en su corazón, y entonces yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Aleluya. O sea que cuando nosotros venimos a Él, el Eterno no se acuerda de tu pasado, no se acuerda de tus errores, no se acuerda de tu pecado. Él te hace una persona completamente nueva y Él te dice, hoy eres mío, hoy eres mía, hoy no serás el mismo, la misma de antes. Hoy vas a ser una persona, un hijo, una hija lleno de mí, lleno de mi rúa. Hoy tendrás mi luz de ahora en adelante. Así que el Eterno, ¿verdad? Hoy en esta noche te dice, ven a mí y créeme que yo haré en ti algo nuevo. Y de aquí en adelante te llevaré de gloria en gloria, aleluya. Es momento de buscarle, es momento, ¿verdad?, de obedecer, de comprometernos con el Eterno. El Eterno promete muchas bendiciones para los hijos, ¿verdad?, que le creen, para los hijos, ¿verdad?, que abran su corazón a Él. Es momento, ¿verdad?, que lo busques y que, ¿verdad?, lo halles. Y más en estos tiempos en el que vivimos, en el que, ¿verdad?, vemos más matanza, más, ¿verdad?, maldad en el pueblo, más iniquidad en el pueblo. En estos tiempos donde más uno tiene que acercarse al Eterno y recibir más de su dirección. Así que esta es mi enseñanza para ustedes en esta hermosa noche. Les repito, si ustedes quieren, ¿verdad?, estos apuntes, yo los tengo, la pastora Trin los va a tener, así que pueden comunicarse con nosotros por medio de la página Casa de Elohim, Buffalo, New York en Facebook, o nos pueden buscar en nuestra página de Facebook para nosotros poder, ¿verdad?, brindarles estos apuntes a Trin León o Jaylin Sosa. Espero que pasen una hermosa noche lleno de la Shekinah del Eterno. Así que muchas bendiciones.